Vamos a comenzar entonces la consulta. Con el tema de los trabajos, de los dos trabajos prácticos, al terminar la unidad 3, o sea, calculen para el viernes de la semana que viene, en términos de el fin de semana, le estaría enviando, esto ya sería para aproximadamente el 25, 24, 25, ya le estoy enviando el primer trabajo práctico y el segundo estaríamos haciendo para aproximadamente una semana siguiente o dos, o sea, para el 2 de 2, 8, 9, el 9 de noviembre. De tal manera que trata de que no se superpongan con la otra materia porque arrancamos con internet, ¿ok? Esas serían las fechas aproximadamente donde le estaría enviando el trabajo. Con respecto al tema, es un tema abierto. Puede ser algún tipo de búsqueda donde tienen que investigar cómo funciona un software, probarlo, sacar capturas de pantalla del software, de realmente que lo han hecho, que han trabajado con el programa, así que da constancia de que realmente lo estuvieron utilizando, o puede ser algún tipo de interpretación de algún paper o algún trabajo que tenga que ver con los temas que estuvimos viendo, ¿ok? Esa es la idea. ¿Alguna duda? Ok, Leandro. Bien. Dudas acerca del material de la unidad 1. Si quieren pueden habilitar micrófono y hablarlo, así es mucho más sencillo, no tener que, si es largo la consulta, lo pueden hacer. Bueno, si no hay consultas con respecto a la unidad 2, pasemos a ver el tema de la 1, vamos a ver la unidad 2. En esta unidad, la idea principal es empezar a ver un poquito las ideas sobre
cómo se conectan las redes o los datos. Piensen que no solamente tenemos una red informática o ofimática, la cual construimos con el cable UTP o fibra óptica. También existen otros tipos de redes, las cuales nosotros no ahondamos, pero que tienen las mismas ideas que vemos en la unidad 1 y en la unidad 2. Entonces vemos que hay algunos términos que se hacen referencia al alcance, ¿no? Como el caso de LAN o WAN o MAN, ¿no? Em, el caso de lo que sería una red de Internet, que es después lo que vamos a ver más en profundidad. Lo que es una intranet, una red interna o una LAN interna. Y después empezamos a ver básicamente el tipo de red más común que vamos a encontrar, que es una red con una arquitectura de capas que alcanza la capa 1 y la capa 2, que es la red Ethernet. Existen otras redes, InfiniBand, que es por ejemplo para clúster, para cómputo paralelo, etcétera, etcétera. O las redes SAN, de las cuales nosotros no entramos, solamente vemos Ethernet y vemos aproximadamente un pantallazo rápido de cómo funciona, las características de la red de Ethernet, que utiliza tramas. En esas tramas, lo primero que es del tipo asíncrona, es decir, se envía en el canal en cualquier momento y no existe un coordinador de acceso al bus. Es decir, no hay nadie que diga, bueno, ahora transmite uno, ahora transmite otro, dentro del canal, sino que todos es como una red, llamémosle democrática y un poco anárquica, en las cuales se tienen que coordinar y resolver los problemas que pueden existir en el caso de colisión entre todos. Hay otras redes que son de tipo maestro-esclavo, a nivel físico, en los cuales hay que pedir permiso a través de un bus, a través de líneas de control, hay que pedir permiso al dispositivo para transmitir o recibir. Y en ese caso estamos adentro de un bus, por ejemplo, dentro de una mother, tenemos ese tipo de control. Adentro de una mother, el Surbridge maneja todo el bus de los periféricos y el acceso, digamos, a los bases de PCI, etc. En Northbridge hacia la memoria y CPU. Entonces, eso es, digamos, otros tipos de comunicación donde hay un control centralizado. Ethernet no tiene control. Es decir, todos los dispositivos pueden colocar los datos, los frames que le vamos a llamar, en cualquier momento. Bueno, nace en 4 megabits por segundo, la primera versión, y sobre coaxial. Esa es, digamos, la idea fundamental, en donde el bus era el coaxial, el bus físico, y luego, con el tiempo, en los años 90, aparece el cable UTP. El cable UTP tenemos las dos vías por separado, los dos canales por separado, los dos cablecitos, uno es TX, el 1.2, el 3 y el 6 es RX, los otros no se utilizan, fundamentalmente en Ethernet, digamos, tradicional. Y eso ya me permite trabajar en full duplex. Recuerda, full duplex puedo trabajar siempre y cuando los canales sean separados. Y además el gran avance se produce a partir de los años 98, 99, es que se deja de lado el hub, que es un dispositivo de redistribución de la conexión a Ethernet, y se empiezan a utilizar switch. Entonces, pero el switch ya trabaja a nivel de la capa 2, o sea, 1 física, obviamente, por el cable,
y trabajar en la capa 2, ¿no? Así que hace más cosas, ¿m? Hace mucho más trabajo, entre comillas. Lo puede hacer por software o bien por hardware, a ese trabajo en la capa 2. Bueno, eso es básicamente una idea elemental. El Ethernet, la trama de Ethernet es asíncrona porque se la puede colocar en cualquier momento. ¿Y cómo se identifica que viene una trama? Porque al comienzo de la trama del tren, imagínense que es como un tren que está llegando a una estación, ¿no? O que sale de una estación. La locomotora sería lo que le vamos a llamar preámbulo. Son 7 bits de unos y ceros. Eso trabaja al doble de la frecuencia que nosotros tenemos configurada la placa. Si es, por ejemplo, de 10 megabits, ese preámbulo, esos unos y ceros, conforman 20 MHz. Entonces sale el tren y se van colocando atrás las MAC address, que es la dirección física de la placa o del dispositivo, que son 6 bytes. Eso identifica el emisor. Y luego vienen el destino, otros 6 bytes. Entonces, el preámbulo sirve, o la locomotora, sirve para sincronizar los relojes de los receptores. ¿Por qué? Porque imagínense, cada uno tiene un reloj y esos 7 bits, digamos, sirven para que se enganche en frecuencia cada uno de la recepción de los bits que vienen con posterioridad. Es decir, cuando ya viene la MAC address de destino, ya el clock está perfectamente desincronizado, el del transmisor y el del receptor. Entonces se pueden decodificar qué bytes están viniendo. Bueno, después vienen una serie de bytes anexos que nosotros vamos a tratar, que es VLAN y prioridad, 802.1p, bla, bla, bla. Y después viene el encapsulado de lo que sería el container, lo que transporta la trama de Ethernet. Podría ser entre varios protocolos, podría ser el protocolo IP, que es el que vamos a ver para Internet. Así que básicamente esa es, digamos, y después, bueno, de ese container, al final, el vagón de cola, entre comillas, es un campo de CRC, de checksum, de control de que está ok toda la trama, o verificación de paridad, etcétera, para determinar de que realmente se ha recibido bien, y termina. Lo interesante es que Ethernet tiene, las tramas son variables, es decir, tiene 64 bytes, la trama más chiquitita, hasta 1522 bytes. Es el tamaño de la trama más grande. Existen unas variaciones que algunos switch modernos y algunas placas modernas la pueden trabajar, se llaman jumbo frame, etcétera, etcétera, pero no vamos a entrar en ese tema. Entonces tenemos de 64 hasta 1522. Esa es la longitud máxima. Con lo cual, los 22 bytes, esos que llevan la cabecera, encapsulan hasta 1500 bytes en la capa superior, es decir, lo que lleva dentro la trama, como el contenedor. Y de esa manera es que viaja la trama en la red. Los switch lo que hacen es copiar esa trama en el puerto que va con el destino determinado, y de esa manera se retransmiten, y ustedes van a ver que en los switch parpadean los LEDs entre los distintos puertos. Eso es porque los paquetes o los frames viajan de un puerto a otro. En ese caso son paquetes, piensen como si fuera una carta que viaja de un origen a un destino, ¿sí? Eso le vamos a llamar unicast, es decir, van de uno a uno. Después hay otros tipos de paquetes que nos interesan y se llaman broadcast.
Los broadcasts es de uno a todos los que están dentro de la LAN. Es decir, el switch en ese caso copia ese contenido en todos los puertos y los distribuye. Es decir, es como ahora en la sala, mi audio se copia en todos los que están en la sala. Sería como un broadcast de Ethernet, mi audio y mi video. En cambio, si yo quiero hablar contra uno solo, bueno, voy a una sala determinada y solamente hablo con ese solo. Eso sería un unicast. Así que tenemos, y hay otro que no lo vamos a ver. Los que nos interesan fundamentalmente son estos dos. La dirección MAC address para un broadcast es ff, 2.ff, 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 o sea, 6 bytes en ff en hexadecimal. En binario sería 1111111, o sea, los 8 bits en 1, ¿sí? En cada uno de los campos de los 6 bytes serían todos 1. Eso en binario. En decimal sería el 255, pero no se utiliza en el formato decimal en la capa 2 de Ethernet, sino que se utiliza en formato hexadecimal. Entonces, esa es, digamos, la dirección física que cada nodo tiene para identificar cada una de las placas de red, sea una impresora de red que yo enchufo en la red de Ethernet, entonces tiene su dirección de MAC address. Bueno, eso en cuanto a Ethernet. ¿Me fueron siguiendo más o menos hasta ahí? Si tienen duda, me lo escriben, así lo vemos. Todo ese es el frame. El paquete vamos a hablar cuando estamos en la capa 3. El término correcto es de datagrama o paquete en capa 3. En capa 2 es un frame, ¿sí? Y en capa física, en el cable, en la fibra óptica, viajan bits. ¿Está? O modulación. Por ejemplo, en ADSL viaja una señal que está modulada. ¿Está? Y ahí es como que cuando uno escucha el módem telefónico viejo que hacía chi, chu, bueno, ahí están los bits modulados. ¿Está? El Ethernet, el frame, viaja en el cable UTP de mi placa de red al switch. ¿Sí? Y el switch es el que lo distribuye. Si es un unicast, lo va a sacar en el puerto correspondiente. Si es un broadcast, copia ese mismo que le llegó, lo copia y lo envía en todos los puertos. ¿Por qué? Porque va a todos lados de la red. Imagínense que tengo una estructura de red en lo que se llama la topología. La topología es la forma en que se arma las cascadas entre los switches o las conexiones entre los equipos. En Ethernet solamente se permite una estructura que sea de árbol. El árbol, la topología árbol, es una raíz y se van dividiendo en ramas. Cada división en la rama sería un switch. Entonces, se va armando una estructura de divisiones en que esas ramas está un switch separando las conexiones y a su vez puedo colgar otro switch, otro switch, otro switch y me voy alejando, digamos, en ese árbol. Esa sería la topología de Ethernet. Antiguamente era un coaxial al cual se enganchaban los hubs o los switches. Bien.
Fíjense que en el texto les habla tanto de, por ejemplo, 10 base 5 es un coaxial. Hoy en día ya no se ocupa coaxial. Podrían llegar a encontrarlo, por ejemplo, en una escuela, no sé, en algún lugar que ha quedado muy desatendido tecnológicamente. La idea es que conozcan un poquito todos los medios, aunque hoy en día no se hace todo con cableado UTP. O 10 base T, que es otra forma correcta de 10 base, 100 base T, 1000 base T. El primer número me indica la velocidad del cable o del switch. Si es FL, es fibra óptica o Fiberline. Ahí en topología, ejemplos de topología. El primero es el repetidor o hub, y luego tienen los equipos que se van enganchando del coaxial, y después tenemos el árbol o que se va separando a través de los conmutadores, ¿no? O switch. El medio físico puede ser cualquiera. Cuando utilizamos cobre, o sea, el par trenzado, el 10 base T o 100 base T, o cableado UTP, lo utilizamos cuando tenemos una estructura de no más de 90 metros más 10 metros, que son los patch core. Los patch core es el pedazo de cable que va desde la pachera al equipo. Entonces, en total son 100 metros, pero digamos, eso es el valor máximo. Si nosotros en nuestra instalación superamos ese valor, tenemos que hacerlo con fibra óptica. La otra cuestión es que tiene que estar todo en un mismo plano y dentro de un mismo edificio. Es decir, yo no puedo salir de un edificio e ir a 20 metros al otro edificio con un cable UTP, por una cuestión de riesgo eléctrico. Cae un rayo, la tierra, digamos, tiene diferencia de potencial, y por lo tanto un edificio tiene una tensión con respecto a la tierra y el otro tiene otra. Y el cable de cobre está uniendo esos dos edificios, entonces va a haber una corriente entre ellos y me puede quemar los puertos de los switch o de los dispositivos que tengo conectados. Entonces, siempre tiene que ser horizontal el cableado y además estar dentro de un mismo edificio. Si yo tengo que salir, tengo que hacerlo con fibra óptica. De esa manera me aísla la fibra el tema de los potenciales eléctricos. Piensen que la señal de Ethernet es 0,7 volt, o sea, un pulsito chiquitito que no llega a un volt. Es una señal muy chiquitita que viaja por el cable de cobre. Entonces, es sensible al ruido, etcétera, etcétera. No puedo colocarlo al lado de un cableado de 220. A ver, por 10 centímetros, 15 centímetros, y lo pase cerca de un cable de 220, no tiene. Pero si tengo 40 metros al lado de un cable de 220, cambia la cosa. Puedo empezar a tener errores, etcétera. Eso en cuanto al tema del cable, ¿no?, que se utiliza. En fibra óptica hay dos tipos, monomodo o multimodo. La multimodo hasta 550 metros, ya en 10 gigas son mucho menos, creo que no alcanza a los 300 metros si vamos a hacer multimodo en 10 gigas. Son las velocidades nuevas que están apareciendo. Y si no, si la distancia supera eso, tengo que utilizar una monomodo, ¿no?, que ya puedo hacer tendido de hasta 70 kilómetros con una de esas fibras. Y si no, y si la distancia es más grande, imagínense la conexión de dos ciudades, en el medio tengo que poner un repetidor óptico, en ese caso, de tal manera que la señal lumínica se levante, o se amplifique.
todo eso, digamos, es el tema del cableado estructurado, que me tiene que seguir ciertas normas. El cableado vertical dentro de un edificio, lo tengo que hacer con fibra óptica. Es decir, entre pisos lo tengo que hacer con fibra. Eso también es por un tema de riesgo eléctrico. Entonces, bueno, todo eso van a ver que ustedes tienen unas normas, derivan de las normas del cableado telefónico, las EIA-TIA 568, 560, van a ver que el conector RJ45 es parecido, más grande que el RJ11, que es el telefónico. El RJ11 es más chiquitito, tiene 2 o 6 contactos. El RJ45 tiene 8 contactos, que es el de datos. Pero deriva, su norma, entre comillas, deriva de la parte telefónica. Bien. ¿Dudas hasta ahí? Todo esto es lo que después en el modelo de capas vemos que está hablando de la capa física. Este, todos los temas del transporte, que es lo fundamental para transportar, digamos, los frames y a su vez adentro de los frames transportar las capas superiores. Bien, fíjense que hay un término que le llamamos protocolo, algo ya habíamos hablado en la clase 1, lo que significa protocolo. ¿eh? En este caso ya empezamos a ver de que hay un protocolo de capa física, hay un protocolo de capa 2, que es el Ethernet, ¿eh? Y hay un protocolo arriba que es el IP, que está, digamos, transportado por el Ethernet. Este, Así que hablamos de que entre capas se unen a través de los protocolos. Em, Bien, después vemos el tema del cableado horizontal, que hay otros tipos de cables, que son el FTP, el que tiene un recubrimiento. eh, por ahí algunos de estos sirven para si tengo que salir unos metros afuera del edificio y le da el sol, por ejemplo, la lluvia, tienen doble recubrimiento, y otros, el STP, tiene un recubrimiento de aluminio alrededor de los cables de par trenzado. De tal manera tengo que ponerlos a masa o tengo que ponerlos a tierra con jabalinas, ese recubrimiento, para derivar cualquier ruido, para que no se induzcan adentro del cableado. Eh, no se suele utilizar, usualmente se utiliza el cable UTP, un twister pair, o sea, sin recubrimiento, pares trenzados sin recubrimiento. Um, Hablamos del cableado vertical. El cableado de backbone es la parte principal, es el cableado principal que va
a donde está todo el conectorizado o los servidores o el lugar donde se converge toda esa estructura de árbol hacia un determinado lugar, donde están los servidores de datos, etcétera, etcétera, o los switch, inclusive también pueden estar distribuidos por todo el edificio, o bien todos, si la longitud me da, converger en un solo lugar. Y entonces esos cables principales serían los cables de backbone. Eh, Después vemos el tema del puesto de trabajo, es decir, del nodo, ¿no? Lo que le llamamos nodo, que puede ser una impresora el nodo, ¿no? Si la impresora está conectada a la red, es un nodo más dentro de la red. No es necesariamente que sea una PC el nodo, ¿eh? Puede ser una estación meteorológica, que tiene una conexión Ethernet. Eh, Bien, después tiene las actividades adicionales para que vean algunos sitios que corroboren. Por ahí si Tico es un gran proveedor de conexión. De la parte de fibra óptica pueden consultar a Furukawa, son fabricantes de fibra, que son japoneses, pero tienen sucursal y fábrica en Brasil. Bien, y después vemos en la cuarta sesión de estudios los medios físicos, que también puede ser radiofrecuencia. En el caso de Wi-Fi estamos utilizando espectro electromagnético o fibra óptica. También ahí me estaría faltando un tipo que es el del infrarrojo o láser, eh, en la cual existen dispositivos para conexión punto a punto, exclusivamente, a distancias de no más de 3, 4 kilómetros, porque depende mucho, si llega a llover, por ejemplo, las gotas de agua interfieren en la señal, la atenúan tanto que se puede perder. Entonces, para conexiones de muy alta velocidad, no tienen interferencia, etcétera, se pueden hacer conexiones ópticas a través de un láser. eh, no están en el rango visible, sino son infrarrojos, y pueden transportar, por ejemplo, 1 gigabit, por ejemplo, tranquilamente en ese enlace. Y son de muy rápido implementación. Por ejemplo, cuando se cayeron las Torres Gemelas, en las torres había un centro de conmutación de Nueva York. Entonces se cortó la conexión entre Manhattan y la parte del continente. Entonces rápidamente pusieron enlaces ópticos, y al cabo de 1 o 2 días ya tenían otra vez los puentes de conexión lo único que necesitan es línea de visión directa, es decir, no puede haber nada en el medio. O sea, el láser tiene que estar libre de obstáculos. Se llama NLOS, esa característica. Bien, y después, bueno, características de las LAN, las velocidades desde las más bajas, hasta las de 100, hoy ya estamos en giga y 10 gigas, son las velocidades que más se están utilizando. Las placas de red también ya empiezan a venir de gigabit o de 10 gigas. Por supuesto los switches también los tenemos. Y algunos términos de nomenclatura que utilizamos. Para que vayan viendo la parte de terminología. Hay algunos que son servicios de IP, como el SNMP. Es un servicio que los equipos pueden llegar a brindar sobre la red para dar información sobre las estadísticas de los bytes, por ejemplo, que lleva un switch. Estos son switch administrables, entonces uno puede
recolectar la información del tráfico que tiene cada uno de los puertos a través del protocolo, por ejemplo, de CNMP. Y después tienen una serie de imágenes de dispositivos, de testers, de conectores de fibra óptica, de lo que puede ser un switch, de un empalme de fibra, de los kits de conectorizado, de las valijas, de pinzas de crimpeado, para armar los cableados. Esto lo utiliza la gente que está en infraestructura de red. Las fibras, como son de múltiples pares o pares separados, que son básicamente lo que nosotros hablamos de los patch core. Un cable UTP pelado, con los cuatro pares, con los colores. Las pacheras, una pachera de fibra, un patch panel de fibra. Los conectores, hay varios tipos de conectores. Un puesto de trabajo que tienen cables UTP, 4 cables UTP y 2 conectores de fibra. Las cajas de los 330 metros de cable UTP, los patch core de fibra con los distintos conectores, conversores de medio o transceiver. Ojo, transceiver de red, no como a veces me han colocado transceiver que son equipos de radio. No. En informática, transceiver son estos modulitos que convierten el tipo de medio de un medio físico a otro medio físico. Por ejemplo, UTP a fibra óptica. Y bueno, el ejemplo de cómo quedan detrás de la pachera, una pachera UTP, cómo quedan los cables enganchados en la parte trasera, digamos. Y tienen después otros cableados con organizadores, en donde en esos lugares usualmente están llegando muchos cables. Y el tema de las bandejas, para transportar todo ese cableado hasta los equipos o los nodos finales. Esos son los ejemplos que tienen en las imágenes. Un racks abierto, donde están los equipos, pueden ser switch, pueden ser router, fuentes de alimentación, UPS, pacheras, etcétera, etcétera, donde tienen acceso por atrás y por delante para ingresar, digamos, el cableado y a los equipos, ¿no? Y que tenga refrigeración, porque esto calienta, ¿no? Característica de los racks, básicamente las U. Las U son las unidades, el tamaño vertical, básicamente, del gabinete. Una U es el equipo más finito que puedo llegar a colocar. 2U ya es más ancho. Y así, 2U y medio, y así sucesivamente, ¿no? El más grande es el de 40U. Usualmente van desde el piso hasta casi 1,5 metros, no, un poco más, casi 2 metros tienen el de 40U. El ancho es estándar, son 19 pulgadas. Entonces, eso, cuando uno va a comprar un rack, el vendedor le pregunta de cuántas U. Entonces, ¿y qué tipo? Si es abierto o cerrado, y a su vez, si va encastrado en una pared, puede ser, digamos, modular, enganchable en pared, por ejemplo. Entonces, atrás tiene una serie de orificios para colocarlo. Y otra característica es la profundidad. Por ejemplo, para los equipos de red que no ocupan mucha profundidad, se utiliza un tipo de rack, pero si van servidores, los servidores son mucho más largos y por lo tanto necesitan otro tipo de rack. O sea, son racks mucho más profundos.
Después, bueno, tienen algunos ejemplos más de los rack, cómo quedan, el cableado. Y bueno, con eso terminamos la parte de la unidad 2, que básicamente estaríamos viendo lo que es capa física y la capa 2 de Ethernet. ¿Mm? ¿Se entendió hasta ahí? Ok. Los servidores eh, usualmente va el cableado UTP como si fuera un nodo más. O sea, dentro de la estructura, Ethernet no distingue quiénes son servidores y quiénes son clientes. Es decir, mi PC, donde yo lanzo el navegador, el browser, sería mi nodo cliente, y donde pongo el Apache es otra PC. ¿Mm? Que sea potente o no, es otra cosa. Esa PC tiene una placa de red que, digamos, puede ser de fibra óptica o puede ser también de cable UTP. Usualmente es de cable UTP, pero si yo a lo mejor necesito 100 gigabits, bueno, no existe en Ethernet en cable UTP de esa velocidad, se hace con fibra. Entonces, a esa placa tiene que ser de 100 gigabits de fibra. ¿Está? Entonces, usualmente es una placa Ethernet que puede ser de un puerto o dos puertos en la misma placa. Vienen hasta de 4 puertos en la misma, o sea, 4 puertos de Ethernet en la misma placa. ¿Por qué? Porque se puede hacer que las 4 trabajen como si fuera una de 4 megabits, 4 gigabits, 4 gigabits. ¿No? Si cada una es de 1 giga, puedo hacerlas trabajar como si fueran de 4 con respecto al switch. Al switch le tengo que programar y le tengo que decir que las reúna y que mande, tengo más velocidad. Pero la idea es que en mi servidor tengo una, dos, tres, cuatro placas de red de uno, dos, tres, cuatro puertos UTP, por ejemplo. Puedo también tener de fibra. No es lo usual. ¿Ahí está? ¿Se entiende, Leandro? El tipo de cableado es de acuerdo al tipo de placa. O sea, el puerto, si vos tenés una placa de red Ethernet UTP, tenés que llegar con cableado UTP. Tu conector de salida es el RJ45. En los últimos tiempos, por ejemplo, las notebooks más nuevas, las más finitas, no tienen placa de red de conector UTP. Tienen solamente Wi-Fi y 3 puertos USB. Entonces, para conectar un cable, tengo que usar un adaptador Ethernet USB, ¿sí? Y debería comprar un USB 3, de la versión USB 3, porque de esa manera me soporta las velocidades altas. Si no, me pueden llegar 100 megabits por el Ethernet, pero el adaptador me lo baja a la velocidad del USB 2. La PC lo va a ver como una placa Ethernet o como una placa, un dispositivo Ethernet, pero eso es un engaño que se le hace al sistema operativo a través del driver del fabricante, del adaptador. ¿No? No sé si se entendió. Hay adaptadores Ethernet a RC232 o puerto serie. O sea, hay
después cosas de adaptación de un tipo de tecnología a otra. Pero usualmente nosotros tenemos la placa de red, ¿sí? La placa de red, bueno, un ratito les busco cómo son y se las muestro. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, me dan 2 segundos, busco unas placas y se las muestro para que las conozcan. Bueno, estos son los patch core. Son cables cortos, donde tienen, estos son de cableado UTP, ¿sí? Llevan las 2 fichitas, los patch core. Estas son las plaquitas más básicas, o más elementales, las más económicas, de bus PCI, con un conector UTP. Esto lo colocan en la mother, y de las mother, estas son de las mothers más antiguas. Hoy en día ya empiezan a venir con el bus interno de PCI Express. Entonces, existen placas de PCI de servidores que son un poquito más anchas. Tienen aquí un slot un poquito más ancho. Entonces, esas son especiales para servidores. Ahí está. El bus de PCI, en vez de ser de 32 bits, es de 64. También las pueden llegar a encontrar. Tienen usualmente un LED que les indica, digamos, si tienen el link, es decir, si están enganchados al switch o al otro nodo, y cuando parpadea es porque recibe un frame. Esas serían las placas. Luego tenemos los switch. Este es un switch de 1 gigabit, Tricom, que tiene 8 puertos, UTP, alimentación y 8 puertos. Esto es un switch de una oficinita, típicamente una oficina. Esto no lo van a colocar en el backbone, sino ya en la parte terminal para distribuir a los nodos en ese lugar, ¿no? y dar conectividad en estrella, digamos, armar el cableado en un pequeña área de trabajo. Y luego están los switch un poco más grandes. Estos ya son administrables, no solamente por la cuestión de la velocidad de los puertos, sino las capacidades. Estos ya tienen un montón de funciones dentro de la red,
totalmente diferentes en la capa 2 a lo que tiene este otro switch. Entonces, este switch ya lo puedo colocar en un nivel más importante, por ejemplo, en el backbone, si ustedes quieren, y pueden sacar las estadísticas de cuántos bytes reciben en cada uno de los puertos, pueden habilitarlo, deshabilitarlo, darle de baja. Imagínense que tienen un cable de aquí al switch ese chiquitito, y quieren anular toda esa oficina porque hay alguien que está haciendo lío. Entonces entran a este equipo y lo ponen en disable. Y aún estando conectado el cable, administrativamente aquí adentro es como que lo desconectan. Y listo, no hay más tráfico ahí. Bueno, pueden hacer un millón de otras cosas más. Esto es, digamos, ya lo que sería un equipo, un switch más grande. Existen más grandes que este también. Este tiene la posibilidad de colocar módulos SFP, que son estos dos, y aquí puedo conectar una fibra óptica. Aquí una fibra y aquí otra fibra. Tanto monomodo o multimodo, dependiendo del módulo SFP. Me olvidaba. Hay que tener cuidado porque existe un conector RJ45 que lo van a ver ahí. Este conector no lleva una trama Ethernet. Aquí lleva una trama que es serial, es decir, RS232. La RS232 tiene unos voltajes de más o menos 12 volts, o sea, entre pico y pico, 24 volts. Quiere decir que si yo conecto en un conector de esto, más o menos 24 volts, puedo llegar a quemar el puerto del switch o el puerto de la PC. Entonces, estos puertos solamente se utilizan para ingresar al equipo mediante una terminal de datos de RS232, puerto serie, no con Ethernet. Por eso, aparte le dice console. Y aquí, a ver si se ve bien ahí, estos dos puertos son propietarios del fabricante. Me sirve para stackear el switch. Es decir, poner otro igual acá, con un cable, interconectarlos, un cable especial, y que los dos funcionen como uno solo. Puedo poner hasta 4. Y se ven, lo que estoy haciendo es, administrativamente es uno solo, pero son 4 dispositivos diferentes, que por atrás están conectados o interconectados. Aquí atrás no viaja Ethernet, viaja un protocolo propietario del fabricante del switch. Eso se llama stacking o stackear los switches. Tienen que ser del mismo fabricante y aproximadamente los mismos modelos para poder stackear. Cuando un puerto de aquí viaja a la otra unidad, los datos internamente se interconectan por este cable a la otra unidad y salen por el otro puerto de Ethernet. Eso es el stackeo. Luego les voy a mostrar algo del tema de la fibra. Estos son patch core de fibra SC a LC. LC porque son finitos, unos conectores bien chiquitos, digamos. Estos son los LC y este es el SC. Aquí tienen un transceiver que es de coaxial a
UTP. Este es un transceiver que convierte de un medio físico a otro medio físico Ethernet. Un segundito. Bien, estos son transceiver de fibra óptica de conector SC a UTP. Este es de 1000 base T. Eso me lo dice, me lo indica, digamos, aquí abajo. 1000 base T es de 1 gigabit. O sea, la fibra viene de 1 giga. Esta tiene que ir al otro lado con uno idéntico de 1 giga. No puedo cambiar la velocidad, o sea, de acá ir a 1 giga y del otro lado tener 100. ¿Está? Ok, Nicolás, sí, no hay problema. Tenés el permiso tranquilo de... Este es de 100 base T. Este es 100 base T, SC UTP, pero es de 100 megabits. O sea, tengo que ir a otro igual de 100 megabits con la fibra. Entonces, de esa manera yo uno y dos lugares por la fibra óptica y tengo UTP para ir al switch, por ejemplo, a un puerto del switch. Este es 1000 bases X. Este también es de 1 gigabit. Todos tienen en la parte trasera, estos son módulos independientes, tienen la alimentación. Se coloca 7,5 en este caso, 7,5 de continua. Bueno, y este es también de 1000 base T. Eso en cuanto a los transceivers. Trabajan capa 1. Transceiver capa 1. Y luego tenemos numerosos tipos de equipos. Este, por ejemplo, este es un equipo de telefonía IP. Es decir, lo que hace es unirme en la red de datos, aquí, en estos puertos. Aquí yo conecto de aquí al switch con un patch core. Entonces, el equipo me permite conectar en estos puertos, aquí, la línea telefónica. En este caso tiene para 4 puertos de línea telefónica de Telecom o Telefónica. Yo llego hasta aquí. Cuando alguien me llama, este equipo lo atiende. Digitaliza la voz y me la envía por los puertos de datos de Ethernet, ya digitalizada, y me dice, bueno, me lo envía a un teléfono IP, etc. Es decir, esto es lo que se denomina un gateway de capa física. Gateway porque cambia la capa física de cableado telefónico a Ethernet. Hay gateways de celular o GSM a IP para que el GSM entre dentro de la red, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo tengo que mirar qué son los puertos estos RJ45 y qué llevan ahí. Recuerden mirar que no sea serial. Si es serial, ojo, no conectar Ethernet a esos puertos. Son de consola. Bueno, y así tienen un montón de ejemplos. Las impresoras medianas, pueden tener el módulo de red.
Las UPS también pueden tener el módulo de red. Entonces yo a la UPS, a través de la red de Ethernet, puedo saber el voltaje, si conmutó, si hay caída de tensión, si está por las baterías, la carga de las baterías, etcétera, etcétera. A la UPS yo la conecto al switch y está dentro de la LAN. ¿Se entendió? Hoy en día van a ver de que empiezan a aparecer cada vez más dispositivos. Bueno, los televisores tienen, los Smart tienen el puerto Ethernet. Entonces yo vengo con el cableado desde el switch al televisor, lo conecto y aparte de Wi-Fi, vienen con el puerto Ethernet. Entonces los puedo conectar así como está el televisor. Empiezan a aparecer, no sé, heladeras con Wi-Fi o puerto Ethernet, cocina, no sé, cafetera. Eso es todo lo que se denomina el Internet de las cosas o el IoT, eh, Internet of Things. Eso es lo nuevo, que es conectar cualquier dispositivo a Internet. Los aire acondicionados, creo que hay un aire acondicionado ya aquí en la Argentina no me acuerdo la marca, pero que también ya pueden estar conectados a Internet. Servidores de video, bueno, cámaras, bla, 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 bla. Exacto, sí. IoT. Vienen unos módulos que tienen RJ45, Ethernet, un enchufe. Imagínense eso. Entonces yo a distancia puedo prender y apagar la corriente de ese enchufe. Es como que lo desenchufo o lo enchufo. Eso también. Vienen zapatillas, la zapatilla eléctrica que tiene Ethernet y uno puede medir la corriente de cada uno de los tomas o conmutar, darle energía o no en cada uno de los puertos eso es muy útil para prender o apagar o resetear un equipo a distancia. Sin toda esta estructura, piensen de que no existiría la web. Si no tenemos interconectados los equipos, los nodos, los servidores, no podemos dar o brindar el servicio de la aplicación, que sería lo que ustedes estarían estudiando aquí en la Tecnicatura. Bien, ¿dudas? No tengan miedo en preguntar, desde lo más básico hasta lo que yo alcance a conocer. Deme un segundo a ver si lo tengo a mano al dispositivo.
Existen diferentes dispositivos de medición, osciloscopio, etcétera, que ya vienen, ¿no?, con interfaces para conectar a Ethernet. Pueden ser hasta multímetros, tester, etcétera, etcétera, que vienen con conexión Ethernet, generadores de señal, en donde yo los puedo programar a distancia, los puedo, digamos, trabajar a través de la red Ethernet. Es decir, no necesito estar, digamos, tocando las teclas del dispositivo de medición. Así que imagínense que eso me brinda una posibilidad muy amplia. Yo podría tener ese tester en España y desde acá estar ingresando en ese dispositivo y estar midiendo, entre comillas, ¿m?, o manejándolo, ¿no? Entonces, hoy en día se pueden hacer muchas cosas siempre y cuando tenga la posibilidad de estar conectado. Otra cuestión que vamos a ver es la configuración de la placa a nivel de la capa 2. Entonces les voy a mostrar, un segundo, donde encontramos, más que nada esto lo van a ver si trabajan con Windows. Si trabajan con Linux es un poco más complicado porque ya dependen de los drivers genéricos de Linux. Entonces, ustedes, les voy a compartir la pantalla. Bien. Esta es, digamos, la información de mi interfase de red. Básicamente, de una placa, puedo tener varias, inclusive pueden ser virtuales, ¿no? Es decir, yo lo puedo engañar, entre comillas, a mi sistema operativo y hacerle creer que tiene una interfaz de conexión. En este caso no, es una interfaz física, es una placa de red, el chip es el Realtek, Gigabit, control, bla, bla, bla. Esta es la dirección de MAC address, ¿no?, la dirección física, y después, bueno, tiene una serie de información de IP, digamos, ¿no? Esta es, digamos, la información de capa 3 o el direccionamiento lógico de la interfaz. Así que siempre que nosotros vemos a nivel de capa 2, vemos estos números, en hexadecimal, ¿m? Separado por guión, separado por dos puntitos, ¿eh? Bien, eso por un lado. Vemos las estadísticas de la interfaz. Siempre que yo tengo que vean que tienen ambos enviado y recibido, es porque la interfaz está ok. O sea, yo sin tener que mirar atrás de la PC, yo ya sé si está funcionando la interfaz. Ahora, si ustedes tienen enviados y tienen 0 recibido, hay un problema. Puede ser el cable Ethernet que no está bien enchufado, el conector está cortado, ¿eh? El que del switch a mi PC me estaría enviando, hay algún drama, ¿eh? Bien, ustedes entran en propiedades y en propiedades tienen todos los drivers o los protocolos de capa 2 y de capa 3 que están utilizando, y aquí en configurar tienen, se les va a abrir una pestaña, ya se las retransmito porque no lo van a ver.
Y en esta pestaña ustedes tienen que cuando entran en las propiedades son las propiedades hardware de la placa. O sea, ustedes entran a configurar la placa de red. ¿Tá? Entonces, me dice que está en el bus PCI 10. Eso depende, digamos, de dónde estén colocando la mother, o si es una placa de red integrada en la mother, está dentro de un bus interno. ¿Está? Y aquí en funciones avanzadas, dependiendo del tipo de placa de red que ustedes tengan, de, digamos, la calidad, entre comillas, y del driver del fabricante, que les habilite un montón de opciones, o puede ser que tengan 2 o 3. Esas 2 o 3, las básicas, son las de velocidad, es decir, velocidad y duplex. ¿Se acuerdan? Full duplex, half duplex. Yo aquí puedo hacerla funcionar en 10 megabits full duplex. Entonces, la placa se va a sincronizar con esa velocidad con los 2 canales simultáneos. O HAL duplex, o sea, transmite o recibe. ¿Qué pasa? Del otro lado tengo que tener un switch que sea autodetectable, que me detecte que voy a trabajar en 10 megabits, HAL duplex. Entonces él ya se configura de manera tal de que se sincronice con mi velocidad. Lo pongo esto por defecto viene en automática, es decir, dialoga contra el switch a la velocidad más alta que se pueda. Esta opción todas las placas lo traen. Después tienen un montón de otras cosas. Hoy les mencioné esto de Jumbo Frame. Bueno, es porque las MTU, la trama, en vez de 1522 puede ser de 9K. Pero ojo, yo lo tengo desactivado porque tendría que ir contra un switch que tiene activado el jumbo frame de 9K, etcétera, etcétera. O sea, no todos la comunicación puede ser compatible. La prioridad de pila y bueno, un montón de otras cosas, energía Ethernet y Ethernet ecológico, bla, 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 eso, o comprobaciones de la capa 3, esas cosas, digamos, ya son un extra más para el lado de las cuestiones de servidor. El control de flujo es, se envía por el cable una trama que no es Ethernet, y si el switch del otro lado lo detecta, le puede decir, para que mi buffer de recepción se está llenando. A su vez, del otro lado, el switch le informa a mi placa de red, para, no me envíes más, que mi buffer se está llenando. Ahora reanuda que ya lo tengo todo limpio. Entonces, vuelta otra vez, puede seguir enviando. Bueno, un montón de cosas de esas que, digamos, pueden o no tenerlas. ¿Está? Estas son ya configuraciones a nivel del hardware de la placa de red. Bueno, eso nomás. Les quería mostrar para que supieran, digamos, o sepan dónde están encontrando esas cuestiones. ¿Está? Hay veces que, por ejemplo, un cable malo, UTP, no le funciona un gigabit. Entonces ustedes lo obligan a trabajar a 100 y ahí les funciona. Eso porque el cable y el conector no es lo bueno para transferir a 1 gigabit. Entonces, obligan a que del otro lado del switch trabaje a 100, porque el switch está en autodetect. Entonces, a la placa suya del nodo la bajan a 100 y dialogan a esa velocidad hasta que cambian el cable. Bueno, eso, digamos, eso lo van a ver, lo tienen en el panel de control y en la parte de interfaces de red o configuración de red. En este caso yo tengo 2 conexiones, una es física y la otra es lógica. Esto es un software que le hace creer al sistema operativo que tengo una placa de red más. Pero bueno,
hagan de cuenta de que la tienen que tener aquí. Si yo agregara una segunda placa de red, tengo otra configuración de esta idéntica. ¿Está? La tengo aquí abajo, ¿no? Con su MAC address y bla, bla, bla. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Errores? Cuando se presentan los problemas, uno tiene que recordar las cosas viejas y en realidad nunca, si uno lo hizo o lo vio alguna vez, nunca pasan las épocas. Bien. Em, Hay veces que uno necesita conocer cuál es el fabricante de una placa de red. Los primeros 3 bytes identifican al fabricante, se llama OUI, identificador universal. Y ese número es dado a los fabricantes, ya está estandarizado, para que yo los pueda ir y buscar en una base de datos. Entonces, en Internet, si ustedes ponen OUI Search, MAC Address Search, van a tener unas cuantas opciones en del Google y pueden elegir aquel que tenga algún campo en el cual pueden colocar los 3 primeros bytes, ¿no? Por ejemplo, en mi caso sería 60A44C. Con esos números me va a buscar y me va a decir, es el fabricante tanto. Entonces ya puedo tener una idea, esa máquina es el nodo tanto, es el servidor, es de esto, es el otro. Con los números así es muy difícil recordar. Eso es una guía muy sencilla de en Internet tener el buscador de direcciones físicas en relación al fabricante de hardware. Pregunta. Cuando ven el mundito del Windows abajo que les aparece un signo de admiración amarilla, ¿están verdaderamente desconectados de Internet? ¿Qué les parece?
el simbolito les puede aparecer en la interfaz de red una cruz roja, eso indica cableado desconectado o switch apagado, ¿no? También puede ser. Pero el signo de admiración bien, eso le indica, tienen LAN, tienen conexión de LAN, ustedes hasta el router, eventualmente en su casa, ¿sí? O lugar de trabajo, pero por algún motivo el protocolo, sí, también puede ser el que no ha recibido número de IP, la interfaz. Entonces, tiene conexión física, porque no le aparece la cruz roja, pero aparece ese simbolito. Ese simbolito, en el caso de Windows, tiene como un protocolo que es el de descubrimiento de red. Y cuando ustedes encienden la máquina, lo que hace es mandar un paquete a Internet, a Microsoft, y le contesta a ver si están conectados y llegan hasta ese lugar. Imagínense que la Argentina se desconecta, toda la Argentina se desconecta de sus enlaces internacionales y no tengo conexión a Microsoft. Bueno, me va a aparecer el signo amarillo, aunque yo pueda conectarme localmente a los servidores de Argentina. Puede ser también de que arrancó la máquina, demoró en contestarme y me aparece el signo amarillo y no reintenta constantemente. Eso lo hace al principio y después, si yo no doy de baja o no desenchufo el cable y lo vuelvo a enchufar para que lo haga, y en ese momento esté rápido, digamos, la contestación, si pasa un cierto tiempo y no tengo la respuesta, aunque tenga internet, me aparece el signo amarillo, la admiración. Es decir, conclusión, no es fiable 100% el tema de ese símbolo. Sí el tema de que aparezca la cruz roja. Aparece la cruz, sí hay un problema porque la placa me está diciendo no tiene link con la parte física. ¿Sí? En cambio, el signo amarillo, hay veces que les va a aparecer y en realidad están conectados y tienen conexión. Exacto, es como que lo hace al principio y después no lo hace más. A la verificación esa cada tanto del estado. ¿Está? Entonces puede ser que la red del proveedor en ese momento esté caída. Entonces, en el momento de comprobación pasa N segundos y no tiene respuesta y ya le pone el signo amarillo. Y después ustedes dicen, no tengo internet. Y a lo mejor en ese instante volvió y sigue el signo amarillo. Son cuestiones de las cuales no están 100% confiables, en las cuales uno se puede guiar. ¿Está? Ya vamos a ver en Internet herramientas para diagnóstico de la capa 2, de la capa 3, de la capa 4. Acá no vemos esas cuestiones. Ya lo vamos a ver en la otra materia. No, los drivers de la placa te va a decir en el panel de control el signo amarillo en la parte de hardware. Es decir, a ver, ya se los muestro. Eso indica de que el driver no está dialogando bien con el hardware, no con la parte de la red, es decir, cable UTP en adelante. Si ustedes van a panel de control, sistema y seguridad, en sistema tienen el administrador de dispositivos. Ahora se los muestro. Un segundo, acá está.
Si ustedes aquí ven que el dispositivo de la placa de red, ejemplo acá, tiene el signo amarillo, eso es porque el driver o falta o no está dialogando bien con el hardware X. Sea mouse, sea, en este caso hablamos de la controladora de red, que sería esta, ¿ok? Entonces, si yo tengo el signo amarillo aquí, es porque el driver no es el correcto o hay algún problema entre la mother y la placa de red o fabricante para este sistema operativo. Ahí está. No me refiero a este signo amarillo, me refiero al signo amarillo que aparece en la interfaz de red, abajo, en el panel desplegable de abajo, al lado del reloj. ¿Está? Ahí tengo un iconito y en ese iconito me aparece el signo amarillo. ¿Se entendió? ¿Mm? Esto es de hardware, todo esto es de hardware. Inclusive estos, por ejemplo, los VMware y el 0, estos son drivers que le hacen creer que hay un hardware conectado y es un software. No, yo no tengo otro hardware, otra plaqueta conectada. Bien, dudas. Piensen que todo esto es introductorio, nivel básico. De acá ustedes pueden seguir más en la parte física, etcétera, etcétera. Si bien hacen la tecnicatura de web, que es de desarrollo de aplicación del protocolo HTML, ¿no? Esto, digamos, les tiene que estar funcional para que después tengamos la capa 3 de IP funcional y así sucesivamente hasta ver el servicio de Apache o el servicio de servidor de HTML. Si esto no funciona, listo, los demás nunca voy a poder llegar. Lo básico es la capa física, la capa enlace y así sucesivamente las demás capas superiores. Bueno, si no hay dudas anexas, en esta semana ya terminamos la unidad 2 y empezamos ya la unidad 3, cuanto antes, ¿no? Así ya lanzamos el primer trabajo práctico. Bien, bárbaro. Cualquier cosa,
Si quieren pueden pasarle la filmación a los otros chicos. No, yo no tengo drama. Por ahí alguien me preguntó si podía otro día, pero ya se me complica un poco. No es lo único que estoy haciendo, así que hacemos en estos horarios porque, bueno, creo que más o menos es un horario que puede la mayoría, ¿no? Así que, bueno, eh, cualquier cosa, me hacen la referencia en el correo y en la próxima clase lo venimos y lo tratamos al tema. ¿Mm? Bueno, no por nada. Los espero entonces el miércoles que viene.